Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este espacio de comunicación, aprendizaje y reflexión en conjunto. Para poder comenzar esta reunión le vamos a pedir a Pablo Celaya Blanco, que es nuestro secretario general, que les dé la bienvenida a todos los participantes. Cortito. Primero que nada, gracias a las compañeras, a Vivi, a Flavia, a Ángeles que han organizado esta jornada más que importante, y obviamente a Alba por la participación y por venir a charlar un rato con nosotros. Como siempre decimos, obviamente hay una perspectiva de género que creemos debe atravesar la sociedad, pero también los espacios del Estado que queremos ocupar. Y me parece importante, me parece necesario que las organizaciones que están en busca de ese camino también hagan los procesos internos adecuados. Y obviamente celebro que sean las compañeras quienes hayan propuesto este espacio, pero también entiendo hay un deber, una responsabilidad de nosotros compañeros de tender a deconstruir todas las cuestiones de masculinidades que hay también en nuestras organizaciones y que son fundamentales romper y cambiar para poder construir en igualdad una sociedad más justa. Así que muchas gracias a todas por generar este espacio y a todas y a todos por participar, y no hay duda que será un encuentro más que rico e interesante para seguir charlando. Creo que comienza un camino o continúa un camino que creo hay que profundizar con encuentros como este, pero también con hechos concretos. Les dejo un saludo grande. Micaela en el año 2017 fue violada y asesinada por un hombre que tenía antecedentes de condena por violación, pero había salido en libertad condicional. Nuestro país adhiere a tratados internacionales que pretenden la eliminación de todas las formas de discriminación. Sin embargo, hay una deuda pendiente para que la perspectiva de género sea base de la actuación de los funcionarios públicos. La ley Micaela. Nuestro diputado nacional, Enrique Esteves, ha presentado proyectos y apoyado leyes que contemplan esta perspectiva, como el pedido de declaración de emergencia en violencia de género, la ley de cuidados y la licencia por paternidad, entre otras. Al asumir como Junta Municipal, nos propusimos una gestión de cercanía y servicio a la comunidad, para una Mar del Plata, Batán, inclusiva, feminista, ecológica. Y para ello queremos formarnos. Muchas mujeres nos abrieron el camino. Alicia Moró como pionera, pero también dejaron su huella Estela Maris Piagentili y María del Carmen Viñas en Mar del Plata. Y hoy tenemos el orgullo de contar con Mónica Fein como presidenta del partido. Formamos parte de un partido con paridad, pero aún necesitamos recorrer un camino de deconstrucción, autocrítica y reflexión para dar solidez y coherencia a nuestro activismo político. Y creemos que tenemos que empezar por casa, prestando servicio, exigiendo el cumplimiento de la ley Micaela, según la ordenanza 23962 del 2019 en nuestro partido, de General Pueyrredón, y llevando propuestas al Consejo Deliberante, y también al Ejecutivo Municipal, y a cada ámbito donde nos desempeñemos. Por ejemplo, en la universidad, que comenzó a formar a sus funcionarios y no docentes, y ya está llegando con la formación a docentes y estudiantes. Es por eso que hoy convocamos a la abogada feminista Alba Salinas, quien además de ser parte del CAM, es coordinadora del Protocolo de Violencia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, para que nos dé un pantallazo sobre la ley Micaela y el para qué de formarnos en ella. Te damos la bienvenida, Alba, y te agradecemos tu colaboración. Hola, bueno, buenas tardes a todas Buenas y a tardes. todos y a todes. Flavia me dijo que esto era un conversatorio, con lo cual la idea que yo tengo no es hacer una exposición
sobre la ley Micaela o aspectos conceptuales de la violencia de género, sino poder pensar con ustedes por qué es importante, ¿no? La capacitación en ley Micaela. ¿Y qué implica, de alguna manera, digamos, qué significación tiene capacitarse en ley Micaela? ¿Para qué? ¿No? Y sobre todo, una pregunta que tiene que ver con cuáles son las consecuencias de que los funcionarios, las funcionarias del Estado, no estén formados en perspectiva de género. Si eso es verdaderamente un problema y por qué, ¿no? En realidad la ley Micaela, que es una ley que se promulgó en enero del 2019 y que viene a dar una respuesta a situaciones de violencia de género gravísimas, que lleva el nombre de Micaela por esta jovencita entrerriana que digamos que fue víctima de un femicida, pero que después del femicidio de Micaela hubo muchísimos femicidios más, ¿no? Y lo sigue habiendo hoy, ¿no? Y en realidad la ley Micaela viene a plantear la capacitación en perspectiva de género para todos los trabajadores, trabajadoras y funcionarios del Estado de manera obligatoria, pero no es una exigencia o una obligación para el personal del Estado que ya no estuviera contemplada en otras normas. En la filmina que puso Ángeles, aparece tratados internacionales, eliminación de la discriminación. Bueno, el Estado argentino ya plantea esta obligación, o sea, no el Estado, sino las convenciones internacionales a las que adhirió el Estado argentino, ya vienen planteando esta obligación de formación y capacitación para los funcionarios, para los tres poderes del Estado en perspectiva de género. No es que la ley Micaela es inédita en cuanto a las propuestas y a las obligaciones que plantea para el Estado. Esas obligaciones ya existían y existen en dos convenciones internacionales claras. Una es la Convención para eliminar la discriminación y otra es la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Digamos, estas obligaciones ya aparecían planteadas, lamentablemente sin una aplicación y sin un cumplimiento por parte de los distintos poderes del Estado. Pero no es que la ley Micaela nos viene a plantear una situación nueva en cuanto a la obligación del Estado. La obligación del Estado de pensar con perspectiva de género, de implementar políticas públicas con perspectiva de género, la obligación de los jueces de juzgar con perspectiva de género, de llevar adelante los procesos judiciales con esta lente de género, ya estaba, concretamente. No se necesitaba la ley Micaela. Si bien la ley Micaela nos viene a plantear desde una sola ley la necesidad de incorporar estas capacitaciones de manera obligatoria. Desde enero del 2019. Ahora, yo lo que les pregunto, o lo que nos podemos preguntar es, ¿por qué es necesaria? ¿O cuál es el problema de que no exista perspectiva de género en los distintos poderes del Estado? ¿Y qué vínculo o qué relación podemos establecer entre la capacitación en perspectiva de género y el femicidio, que es la forma más cruel de violencia hacia las mujeres, es la que termina con el derecho a la vida de las mujeres y las diversidades, y es la que en realidad nos interpela todo el tiempo, ¿no? Nosotros, nosotras, la sociedad en general se plantea y se interpela ante los femicidios y sale a manifestar a las calles, y tenemos el movimiento de Ni Una Menos desde el año 2015, y antes también manifestábamos en las calles, quizás éramos algunas menos,
pero las manifestaciones y digamos, esa problematización de la violencia hacia las mujeres a través de las manifestaciones callejeras, las venimos haciendo desde hace muchísimos años, décadas, ¿no? Ahí estaban las fotos María del Carmen, y bueno, María del Carmen, Flavia y yo, solíamos andar de manifestaciones en grupitos de 50, en la década del 90, digamos, ya planteando esta indignación ante la violencia machista, ¿no? Ahora, primera pregunta, como para que empecemos a pensar, ¿no? ¿Qué relación o por qué la falta de perspectiva de género tiene relación con los femicidios, ¿no? ¿Cuál es ese nexo que nosotros podemos establecer? ¿Por qué decimos que si no hay perspectiva de género, si no hay capacitación de funcionarias, funcionarios y funcionarias, va a seguir habiendo femicidios? Digamos, ¿cuál es esta relación para que podemos establecer en relación a esto? Es una pregunta para que la pensemos, ¿no? Digamos, ¿qué relación podemos establecer entre la forma más cruel de violencia que puede ser el femicidio y la necesidad de la perspectiva de género en el Estado y en las instituciones sociales, organizaciones sociales y en la propia sociedad, ¿no? Mirar con perspectiva de género. ¿Cuál es esa relación que podemos establecer? Para entender por qué es necesaria la ley Micaela, porque si no parece que la ley Micaela es una capacitación de 3 charlas donde nos van a contar la ley de protección integral de las mujeres y alguna que otra ley más, y listo, y ya está. Y eso no sirve para nada. O sea, no sirve para... O sea, es preferible conocer la ley a no conocerla. Ahora, de conocer la ley a pensar con perspectiva de género, hay una distancia enorme, enorme. Y la única manera de prevenir los femicidios no es conocer la ley nada más, sino es poder pensar y actuar cotidianamente con esta ley feminista, que también nos tenemos que preguntar qué es pensar con perspectiva de género, si nosotros podemos ya reflexionar o podemos decir, pensar con perspectiva de género y actuar con perspectiva de género es tal cosa. ¿Esto lo tenemos claro? ¿O es una frase que a veces de tanto decirla termina siendo una banalidad y en realidad no sabemos bien de qué estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género? ¿Se preguntaron esto? Porque para empezar a hablar, lo primero que nos tenemos que preguntar es esto. ¿Qué es pensar y actuar con perspectiva de género? ¿No? Y a partir de esa pregunta podemos seguir avanzando, pero si no sabemos qué es eso, estamos hablando sobre una frase que hoy la dice todo el mundo, que está en los medios, que está en todos lados, y que si no sabemos de qué se trata, de ahí tenemos que partir. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Qué es o qué sería pensar, trabajar, actuar, decidir con perspectiva de género? ¿Y por qué es importante esta forma de pensar, de actuar, de decidir, a los fines de erradicar la violencia de género? Porque acá hay una relación, y es la que nosotros tenemos que establecer. Yo, permiso, pero creo que absolutamente no tenemos clara la dimensión de qué es pensar con perspectiva de género y no tenemos claro qué es lo que atraviesa esa perspectiva de género, que nos atraviesa como sociedad. Y yo creo que no tenemos la dimensión de lo que eso significa. Debemos de reconocerlo. Primer punto de partida, genial. Ustedes saben que digamos, la categoría de género es una categoría planteada por el movimiento feminista desde hace muchas décadas, ¿no? Y es una categoría de análisis que lo primero que plantearon las académicas feministas fue
pensar esta diferencia entre el concepto de sexo y el concepto de género, ¿no? Y poder explicar que en realidad los roles históricamente establecidos a las mujeres, hoy avanzamos hacia incluyendo en la violencia machista a las diversidades, pero en su momento se hablaba de la violencia machista como la violencia ejercida exclusivamente hacia las mujeres, ¿sí? No aparecía esta idea de otras identidades de género. Pero sí sirve para explicar, en aquel momento se hablaba de la diferencia entre el concepto de sexo y género para poder explicar que los históricos roles asignados a las mujeres y las caracterizaciones, lo que nosotros llamamos estereotipos y roles de género, no tenían que ver con una cuestión natural, ¿no? Que las mujeres estamos dedicadas a las tareas domésticas porque nacimos capacitadas para eso, o que nos dedicamos al cuidado de nuestros hijos porque naturalmente tenemos esas capacidades de maternar, sino que esos roles en realidad son roles construidos culturalmente, ¿no? Haciendo esta diferencia entre el concepto de sexo y el concepto de género como un concepto de género cultural. Esto se entiende como un concepto cultural que tiene que ver con educar a varones y mujeres de manera diferenciada, ¿no? A los varones los vamos educando para cumplir determinadas funciones sociales, sobre todo la función de proveedor, y a las mujeres para cumplir funciones pensadas para el ámbito de lo privado y a los varones para el ámbito de lo público. Y esas funciones diferenciadas son las que van determinando los espacios que a lo largo de nuestra vida vamos a ir ocupando, las profesiones que vamos a ir eligiendo, los trabajos que vamos a ir ocupando varones y mujeres, y sobre esa base de ese conjunto de roles y de características hacia las mujeres y hacia los varones, es que se ha sostenido la desigualdad. Cuando nosotros pensamos en la violencia contra las mujeres, y hoy en la violencia contra las mujeres y las diversidades y otras identidades de género, la pensamos desde un lugar de asimetría de poder, pensando la violencia como una situación de abuso de poder, ¿no? Y esa asimetría de poder tiene que ver con la construcción de lo masculino y lo femenino, ¿no? Esa construcción desigual, esa diferenciación de roles, esa restricción en el ejercicio de los derechos. Si nosotros hacemos un recorrido histórico de la condición de la mujer, vamos a ver que las mujeres no hemos tenido los mismos derechos que los varones a lo largo de la historia. De hecho, votamos hace 70 años, antes no teníamos derechos políticos, y la razón por la cual no teníamos derechos políticos tenía que ver con nuestra condición de mujeres. Con pensar que las mujeres dedicadas a lo privado, a la familia, al cuidado de los hijos, a lo doméstico, no tenían las capacidades para poder pensar en la cosa pública, ¿no? Para poder pensar en elegir un gobernante. Pero además tampoco teníamos las capacidades para poder ser nosotras las gobernantes o las gobernantas, ¿sí? Ser diputadas, ser concejalas, ser presidentas, ocupar espacios públicos de poder y de decisión. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros pensamos en la perspectiva de género, lo que pensamos es cómo trabajar para que esas relaciones desiguales de poder se modifiquen. Eso es pensar con perspectiva de género. Es pensar en cómo desde el Poder Judicial, desde las distintas políticas públicas del Estado, nosotros intentamos al menos que es impactar en las relaciones desiguales de poder. No toda política pública tiene perspectiva de género. Si yo pienso una política pública destinada a las mujeres, por dar que ha habido tantas y que muchas no han tenido perspectiva de género, pienso en una política pública destinada a las mujeres, pero que no impacta en erradicar las relaciones desiguales de género, no estamos pensando con perspectiva de género. No sé
si esto se entiende, si soy clara en lo que quiero decir, y si hay algún ejemplo en donde ustedes puedan dar cuenta de esto que yo estoy diciendo. Yo estaba pensando, cuando te oía hablar, de cómo, por ejemplo, desde mi rol como docente, yo doy una materia que se llama Salud y Adolescencia, y trabajamos muchísimo sobre la base de los derechos, de las personas, y bueno, y siento que yo intento, y año a año, voy avanzando y voy cuestionando estas cosas que se daban por sentadas, poder mostrar en la clase, en el discurso de los mismos alumnos y alumnas, cuando hay una descalificación o hay una cosa de, ay, si serás machona, ay, este es retrolo, ese tipo de cosas, o, mirá esta que juega al fútbol, por ejemplo, ¿no? El desnaturalizar un montón de cosas y visibilizar las pequeñas violencias que hay, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano. Pero si bien yo siento que trato de tener un rol activo en ese sentido, muchas veces me encuentro a mí misma con que me crié en una sociedad machista, y si bien, por ejemplo, en mi casa y en mis hijos, traté de generar una cosa igualitaria, y que no diferenciara por ese motivo, digamos, a unos de otras, me encuentro a mí misma cayendo en estereotipos o en prejuicios o en valoraciones diferentes de un discurso según lo diga, o por ejemplo, dejar o no dejar pasar una mala palabra, digamos, o un insulto, según lo diga un varón o una chica. Esas cosas por momentos siento que me falta, que me pasan, a pesar de intentar estar activa en esto de somos todos iguales, somos todos semejantes. Y otra de las cosas que también pensé que me pasa, o que me pasó a mí como madre, criando 4 hijos, 2 varones, 2 mujeres, es que sí sentí que en esta sociedad tenía que cuidar mucho más a las mujeres que a los varones ante la posibilidad de sufrir violencia. No es lo mismo que salga una hija de casa a la noche que salga un hijo. En general, como madre he sentido, y hasta el día de hoy trato de empoderar a mis hijas y a todos mis hijos, pero siento más temor cuando sale una hija. No sé si esto que sirve dice, como ejemplo. Sí, sí, sirve como ejemplo. Esto que dice Ángeles tiene que ver con poder pensar que en realidad estamos hablando de una modificación de nuestras estructuras de pensamiento y de acción muy profunda, muy profunda. Que no, digamos, por eso cuando yo digo que hablar de la ley Micaela y sentarnos 3 clases a ver las normas y las leyes, eso digamos, es un inicio, pero no necesariamente va a significar poder internalizar la profundidad que tiene pensar la realidad con la lente de género. Que además, y por eso es tan complejo, requiere en todas, en todos, un esfuerzo consciente, ¿no? ¿A qué me refiero con un esfuerzo consciente? A que nosotras estamos formateadas para pensar en términos patriarcales. Yo escucho en la radio que violaron a una chica de 14 años a las 2 de la mañana caminando por la calle, y me aparece enseguida ese reflejo de decir, ¿qué hacía esa hora caminando sola por la calle? Me aparece ese reflejo, nos aparece a todos, ¿no? Entonces, para que ese reflejo patriarcal, por decirlo de alguna manera, para poder cambiar eso,
todos tenemos que hacer un esfuerzo consciente, ¿no? Y dar vuelta a esa reflexión y decir, ¿por qué no tenía derecho a caminar sola por la calle? ¿Sí? ¿No? Esto que le pasa a Ángeles, que está todo el tiempo revisando y que a veces siente que queda como entrampada en el discurso patriarcal, nos pasa absolutamente a todos y a todas, ¿no? Por eso digo que hay que hacer un esfuerzo consciente. Cuando no tenemos ni conciencia de esto, ¿no? De que tenemos que hacer un esfuerzo para pensar con una lógica distinta a la que nos hemos criado, y somos funcionarios o funcionarias del Estado, las consecuencias que tiene esa falta de conciencia, ¿no? A veces son fatales. Digamos, cuando tenemos jueces y juezas que no tienen la capacidad como para pensar con perspectiva de género, suceden o tenemos sentencias, por ejemplo, como la de Lucía Pérez. Cuando nosotros estamos en el Estado, en cualquier área del Estado, y no nos ponemos a reflexionar acerca de la dinámica del área en el que estamos, no solo la política pública que vamos a llevar adelante, sino la dinámica entre los propios integrantes del área. Y si esa dinámica no está atravesada por conceptos patriarcales y no nos ponemos a pensar en eso, y posiblemente, difícilmente, podamos pensar una política pública con perspectiva de género. Que vuelvo a decir, la política pública con perspectiva de género, la ley con perspectiva de género, es aquella que verdaderamente va a impactar en erradicar las relaciones desiguales de género. Si no impacta ahí, no estamos hablando de política pública con perspectiva de género y no estamos hablando de ley Micaela. Hace muchos años había un plan, muchos, ¿no? Que se llamaba Plan Familias, ¿no? Fue en la década del 2000, después del 2001, con la malaria que había, y el Plan Familia consistía en darle un dinero a las madres para que pudieran, digamos, sostener las necesidades de la familia, y ese dinero que se les daba estaba atado a el cumplimiento de determinados obligaciones que tenían que ver con el rol de la maternidad, ¿no? Acreditar la vacunación y no sé qué otras, digamos, era un plan que era un plan pensado para mujeres madres. Ahora, no era un plan con perspectiva de género, porque lo que hacía era incluso reforzar ese rol de cuidado y reforzar ese rol de cuidado exclusivamente asignado a su condición de madres. No lo podían cobrar varones, claro, aunque estuvieran al obligaba. cuidado de los hijos. Exactamente. Entonces, Obligaba a para que se pueda trasladar pensar esto. en esto. Exactamente. Entonces, volviendo a la ley Micaela, ¿no? La ley Micaela está pensada como una capacitación obligatoria en perspectiva de género y en violencia de género, ¿no? Y esa capacitación, digamos, el desafío que tiene la ley Micaela en relación a poder modificar lógicas de pensamiento y lógicas de práctica cotidiana, tiene que ver con no solo que aquellos que la hacen puedan conocer las normas y las leyes, sino que además puedan repensar sus propias prácticas, ¿no? Repensar sus propias prácticas, sensibilizarse en relación a lo que es la violencia de género y el impacto que tiene en la vida de las personas que la sufren, para partir de ahí y además repensar digamos, las propias vivencias personales. Solo desde ese lugar de relación entre aquella cuestión teórica, que puede ser la Convención de Belén do Pará o la Ley de Protección Integral a las Mujeres, y la vivencia que podemos hacer de nuestras propias, valga la redundancia, vivencias y reflexiones y relaciones interpersonales en las que actuamos, es que vamos a poder lograr ese objetivo de la ley Micaela, que es
erradicar las relaciones desiguales de género, prevenir y disminuir las situaciones de violencia y fundamentalmente los femicidios, ¿no? Yo les quiero mostrar algo. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto. A ver. Bien. ¿Vos ves en verde el compartir Sí. pantalla? Perfecto, adelante. Sí, perfecto. Gracias. A ver. Les quiero mostrar esto. ¿Lo ven? A ver si lo puedo poner en pantalla completa. Ahí está. ¿Ven el iceberg de la violencia? Sí, está clarísimo. Bueno. Fíjense, el vértice superior del iceberg es el femicidio. Por más que acá dice asesinato, nosotros ya ahora lo llamamos femicidio. ¿Por qué hablamos de femicidio? ¿Saben por qué hablamos de femicidio y no de homicidio o asesinato? De homicidio más claramente. ¿Por qué las académicas feministas o el movimiento feminista decidió ponerle un nombre a la muerte de las mujeres? En oposición a lo que es el homicidio, hablar de femicidio. ¿Saben cuál es el fundamento de esa definición, de esa diferenciación que hacemos? ¿Lo conocen? Creo que sería bueno aclararlo, ¿no? Bueno, precisamente se empezó a plantear la idea de hablar de femicidio en oposición a homicidio para pensar los asesinatos de las mujeres por su condición de mujeres, no por otra razón. Cuando nosotros hablamos de violencia contra las mujeres o violencia de género, hoy en realidad hablamos de un concepto que es más amplio, que es violencia por motivos de género, en donde incorporamos a otras identidades de género en el marco de la diversidad, ¿sí? Pero en su momento, cuando se hablaba de violencia de género, solamente en un primer momento se asociaba la violencia de género como la violencia hacia las mujeres. Y también hemos recibido como muchas interrogantes en relación a decir, bueno, pero también hay violencia de género hacia los varones. Y esta es una pregunta que muchas veces nos aparece en charlas que hacemos, ¿no? Sobre por qué decimos que la violencia de género es violencia hacia las mujeres o violencia hacia otras identidades, ¿no? Y acá explicamos, ¿no?, que en realidad los varones también están expuestos a situaciones de violencia por distintas razones, ¿no? Convenimos que los varones están expuestos a situaciones de violencia. ¿Por qué razones los varones pueden estar expuestos a situaciones de violencia o de discriminación? Por las mismas construcción de masculinidades hegemónicas, ¿no? El que está por fuera de esos parámetros, de esas masculinidades, esos estereotipos, sufre la violencia de los propios, digamos, de los hombres por no cumplir con esos parámetros. Aquellos varones que no responden a la construcción hegemónica del patriarcado pueden estar expuestos a la violencia por esa identidad de género o por esa construcción de masculinidad, digamos, que no responde a esos parámetros. Está bien eso que decís, Pablo. Ahora, cuando yo planteo la posibilidad de que los varones estén expuestos a situaciones de violencia o de discriminación, lo pienso en términos de cuántas razones puede haber para que un varón esté expuesto a situaciones de violencia. Y puede estar expuesto a situaciones de violencia por distintas razones, por su clase social, por su condición de extranjero, por su opinión política, por su opinión religiosa, por su raza, por su color. Ahora, no aparece esta idea de la violencia hacia los varones por su condición de varones, ¿no? Salvo aquellos que, como vos decís, no responden a la hegemonía del patriarcado, pero ahí no, en realidad no aparece esta idea de violencia por su condición de varones, sino que precisamente la violencia viene dada por esa construcción de masculinidad disidente con el patriarcado. Ahora, esta idea de
la violencia por la condición de género claramente aparece en las mujeres y en las diversidades. Por eso cuando se habla de violencia de género, se habla de violencia hacia las mujeres y las diversidades y no de violencia hacia los varones. Porque el patriarcado claramente, incluso ahora ni siquiera hablamos de violencia de género, sino de un concepto más amplio en el que incluimos a esas identidades disidentes y hablamos de violencia patriarcal, ¿no? Como todas aquellas violencias que se ejercen hacia las personas por no responder al modelo patriarcal. Bien, ahora, vamos a la punta del iceberg y tenemos el femicidio, ¿no? O asesinato. Una forma de violencia claramente visible, es la que tiene cada vez menos tolerancia social, es la que motiva las movilizaciones masivas que hacemos, ¿no? También aparecen como formas de violencia graves, crueles, que nos conmueven, que nos enojan, que nos indignan, la violación, ¿no? Los abusos sexuales, aquellas formas que ya hemos desnaturalizado, y no tanto, porque seguimos escuchando razones que pueden justificar un abuso sexual, ¿no? Ella lo provocó, ella andaba sola por la calle, ella andaba con minifalda. Esto, si bien menos, porque incluso no es políticamente correcto, pero cuando rascamos a algunas personas, podemos concluir que finalmente, de alguna manera, ponen la responsabilidad en la víctima del golpe, de la agresión física o de la agresión sexual, o hasta del propio femicidio, ¿sí? Pero convengamos que está como menos tolerado en relación a quienes trabajamos en estos temas desde hace décadas. Hay un cambio enorme en la sociedad, enorme. De hecho, ahora, para que estas violencias visibles, explícitas, existan, tiene que haber una infinidad de situaciones de violencia implícita y sutiles que son las que la sostienen. Fíjense lo que está oculto, o sea, la parte oculta del iceberg, pero que sostiene la parte visible. Miren cuántas violencias aparecen, ¿no? En donde aparecemos todos implicados, en la medida en que la seguimos tolerando y la seguimos reproduciendo, ¿no? Esta cuestión de los micromachismos, el lenguaje sexista, el chiste machista, ¿no? El control, lo que es la violencia psicológica, que si bien es una violencia que no tiene rastros visibles como puede ser un golpe, pero que definitivamente impacta en la persona que la sufre y vulnera sus derechos, ¿no? Y cuántas formas de violencia simbólica, y acá tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de micromachismo o de publicidad sexista, que son aquellas que reproducen los estereotipos de género y los roles de género, y cómo todo ese conjunto de violencias que son más sutiles, que son más invisibles, son en las que estamos implicados todos socialmente, y son las que sostienen las formas más crueles y explícitas de violencia, como la agresión física, el abuso sexual y el femicidio. Entonces, el único responsable del femicidio es quien lo comete. Esto está claro. Ahora, ese femicida no es ni un enfermo ni un psicópata. Puede haber algún femicida con características psicopáticas, pero cuando nosotros decimos en los carteles, en las marchas, que el femicida es un hijo sano del patriarcado, lo que estamos diciendo es que ese femicida en realidad sostiene su manera de ser y de pensar sobre la base de una sociedad que sostiene otras tantas formas de violencias más invisibles, más sutiles, pero que generan las condiciones
para que existan estas formas más graves. Todos, todas y todes nos podemos ubicar en algún lugar de la parte oculta del iceberg. Todas y todos. Esto que decía Ángeles hace un rato, de que muchas veces tiene que parar la pelota para darse cuenta que está siendo invadida por un prejuicio o por un estereotipo, ¿no? Y tantas otras formas, ¿no? que son las que sostienen la parte visible del iceberg, que es la que nos molesta a todos y a todas. No hay duda que la parte visible del iceberg nos molesta a todos y a todas. Ahora, ¿nos molesta de la misma forma la parte oculta? ¿Tenemos clara conciencia de cómo nosotros todos colaboramos en sostener la cultura patriarcal? Claro, yo creo que estas son las cosas que nos tenemos que plantear y replantear. Por eso hablamos de que tenemos un camino importante por delante. Alba, yo te quiero hacer una pregunta. Iván Vivas quería hacer su aporte o una pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, Iván. Sí, Iván, te escuchamos perfecto. Está relacionado con todo, en realidad, la pregunta inicial que hacías, Alba, respecto de la importancia de cómo a partir de una capacitación en el ámbito público, o sea, qué relación tiene eso y con la punta del iceberg o lo más extremo, que es acabar con la vida de una persona por motivos de género principalmente. Se me fueron acumulando cosas, tenía respuestas para eso que eran vinculadas principalmente con la importancia de la sensibilización, de poder percibir esas problemáticas, y yo creo que en ciertos sentidos también está vinculado, o sea, hablabas muy bien vos de la conciencia, y yo creo que en cierto nivel también está muy vinculado con la conciencia de clase. No sé en qué términos y cómo se podría ahondar en eso, pero soy de pensar que tiene mucho que ver con la conciencia de clase, sobre cómo qué parte de la pirámide se siente cada persona. Pero bueno, voy medio rapidito. Vos preguntabas algún caso de política pública vinculada con lo de, o sea, que esté pensada quizá para tener una cuestión de género, pero no tiene esa perspectiva. La respuesta de manual que siempre tenemos es el hecho de las licencias por embarazo o por maternidad, que son políticas pensadas para la mujer, que refuerzan lo que estamos, las lógicas en las que nos estamos manejando, y no tiene perspectiva de género justamente por eso. Y por último, ahí se veía ese esquema que es muy claro del iceberg. Yo creo que todos y todas tenemos como mapas mentales de cómo atar estos conceptos. Yo creo que el iceberg es muy claro. Creo que le agregaría, sé que no es tuyo, porque me parece que tiene un logo ahí, se le pueden agregar cosas. Yo creo que como una dimensión que tiene eso y que está vinculado con la... El iceberg es de UNICEF. UNICEF. Que está vinculado entre el iceberg y la primera pregunta que hacías, que es que esta ley o esta capacitación vinculada a los ámbitos públicos es, digamos, además, más allá de que es muy importante, ¿no? Se intenta meter en muchas cosas que están vinculadas con el ámbito privado. Y una dimensión de ese iceberg que por ahí que también se puede debatir en profundo es el hecho de que toda la parte invisible ocurre principalmente en el ámbito privado. Y son cosas que los hombres le hacemos a las mujeres porque nos sentimos más en confianza o sentimos cierto derecho de hacerlo. Está vinculado con la buena visión, no de ser el iceberg, pero con la humillación, con el sentido del humor, con un montón de cosas. Es como que hay un gap muy grande entre lo que puede lograr, o sea, creyendo en la potencialidad de la ley, por supuesto, pero reforzando esto de que a través de lo público estamos intentando intervenir en algo que está muy instaurado en el ámbito de lo privado, en la casa, entonces tiene como una dimensión súper compleja, digamos. Nada, eso como reflexión. Gracias. Hay dos cosas interesantes, ¿no? Por un lado, esto que vos señalás en relación a que la conciencia de género también, digamos,
podemos establecer una relación respecto de también la cuestión de la conciencia de clase, ¿no? Y claramente, incluso también hay algo que es real, y que cuando nosotros hoy hablamos del movimiento feminista o de las mujeres, ¿no? Pensamos en una diversidad de mujeres, ¿no? Porque al conjunto de las mujeres no somos tampoco todas iguales, ¿no? Podemos establecer diferencias en relación a nuestra condición de clase, y claramente no es lo mismo, no padecen de la misma manera las mujeres de sectores populares que aquellas que pertenecen a otros sectores, o mujeres migrantes, o mujeres que además de sufrir violencia o discriminación por su condición de mujeres, digamos, tienen otras adscripciones a las que se le suman las desigualdades y las discriminaciones, ¿no? Y cómo es interesante pensar en cómo la desigualdad por la condición de clase y la desigualdad por la condición de género está atravesado, o es importante pensarla en términos de un tipo de violencia que es quizás la menos visible y la que atraviesa nuestra subjetividad, que es la violencia simbólica, ¿no? Esa violencia simbólica en donde la condición de dominación, sea de clase o de género, porque lo podemos ver desde los dos lugares, la condición de dominación es de alguna manera sostenida también por la propia dominada o por el propio dominado, ¿no? Es decir, y yendo a la cuestión de género, cómo las propias mujeres, que son las que padecen la discriminación y las violencias, a través de esta violencia simbólica, de esta reproducción de roles, de estereotipos y reproducción del patriarcado, sostienen la desigualdad, ¿no? Por eso no tiene tampoco que ver con, digamos, que el patriarcado lo sostienen los varones, no. Los varones tienen privilegios en el patriarcado, claramente, y tienen posibilidades de ejercer sus derechos de una manera más plena, ¿no? Siempre haciendo las salvedades de que no todos los varones tienen los mismos derechos, tampoco, esto está claro, pero daría para otra charla. Ahora, las mujeres, a pesar de la condición de desigualdad y de restricción de derechos que tenemos en esta sociedad, estamos atravesadas por esa cultura, y por eso yo señalo que hay que hacer un esfuerzo consciente para poder romper, ¿no? Y para poder revisar cada una de nuestras prácticas, ¿no? Esto que señalaba tan claramente Ángeles hace un rato, ¿no? Y por otro lado, en relación al iceberg y a lo que el iceberg plantea, a mí me gusta mucho esa figura porque es muy clara para poder dar cuenta de que el femicida no viene de Marte, no es un monstruo que baja de un satélite y mata a una mujer, sino que el femicida ha atravesado por todas las etapas del iceberg, ¿no? Como atravesamos todos, algunos nos frenamos en un lugar y nos matamos, pero por la parte oculta andamos todos, ¿no? Y que no es solamente el ámbito privado. Si bien la violencia en el ámbito privado es la que está más visibilizada y desnaturalizada, entre comillas. Pero hay un montón de violencias que figuran en esa parte oculta del iceberg que también se dan en el ámbito público. Y por eso hay que trabajar. Se dan en los ámbitos laborales, se dan en las instituciones, se da en el Estado, se da en los partidos políticos, se dan en los movimientos sociales. Digamos, en el ámbito privado, obviamente, que se dan y es donde se reproducen los roles, con mayor agudeza. Ahora, ojo, porque en la violencia laboral aparecen todas estas formas sutiles de violencia. En la violencia institucional también, en la violencia contra la libertad reproductiva, en la violencia política, ¿no? Digamos, todas estas formas más sutiles no son propias del ámbito privado. Están en todos los espacios en los que nos relacionamos. Si trabajamos fuera del hogar, en nuestros trabajos, y si, digamos, la idea de la ley Micaela es que podamos ponernos los lentes violetas.
y podamos empezar a mirar la realidad con ese lente de género. Es un desafío enorme y no es fácil, pero lo tenemos que empezar a hacer si queremos erradicar la violencia machista. No hay otro camino, ¿no? Empecemos por nuestras propias prácticas, por poner en discusión, en reflexión nuestras propias prácticas, en nuestros propios hogares, en los espacios en los que estamos, y es la única manera. La única manera, ¿no? Este ejemplo que daba Iván también de las licencias por maternidad y por paternidad, es un claro ejemplo de una política pensada para mujeres en su rol, digamos, en función de su rol de maternidad, pero que no está pensada para la democratización de los cuidados, o compartir con el compañero el cuidado democrático, me refiero a democrático en términos de mayor protagonismo y de un protagonismo que sea igualitario, ¿no? Así como las tareas domésticas, y que realmente permitan que el ejercicio de los derechos de las mujeres por fuera del ámbito privado tenga un poco más de igualdad, porque claramente lo que pasa en el ámbito privado impacta en el ámbito público. Esto está claro, y las que somos mujeres y hemos tenido hijos y hemos tenido que compatibilizar nuestros trabajos fuera del hogar con todo lo que significa la carga doméstica, la tenemos muy clara en relación a eso, muy clara. Hola, Alba, un gusto enorme todo lo que has planteado. A mí me quedó como pensamiento una cosa que me parece muy fuerte porque es difícil, y es pensar las mujeres en el espacio público. Es decir, pensar el espacio público como un lugar de mujeres, cuando siempre hemos tenido el espacio privado para nosotros. Pero bueno, me parece una tarea sumamente interesante, pero sumamente difícil, porque es cambiar no sé si decir el sentido común o las costumbres o lo que está. Es decir, ¿cómo hacemos para pensarnos nosotras mujeres en el espacio público? O el espacio público que sea un lugar de mujeres, que no lo es hasta ahora inclusive, ¿no? El espacio público es muy hostil para nosotras, es muy hostil. Desde esto que señalaba Ángel, de los temores que tienen en relación a cuando sus hijas salen, ¿no? Desde esa cuestión que tiene que ver con nuestra seguridad física, ¿no? Hasta el ámbito laboral y el ámbito de las instituciones y el ámbito de la política. Digamos, las mujeres que tenemos participación política, digamos, el cuestionamiento, el descrédito, la descalificación, está a la orden del día en relación a los varones que hacen, que se dedican a la participación política. Y no me refiero a tener un cargo en el Estado, un cargo electivo, me refiero incluso a las dinámicas propias de los partidos políticos, ¿no? El espacio público sigue siendo hostil en ese sentido, y la única manera de que sea más amigable para las mujeres y para todas aquellas identidades, porque no es nada, digamos, hoy no hablamos nada más de las mujeres, sino de otras identidades de género, en donde el espacio público también es hostil, ¿no? Y tenemos ejemplos, cantidad de ejemplos, ¿no? Desde una persona trans que no consigue un trabajo por su condición de trans, ¿no? Y esa es la razón por la que no le dan el trabajo, ¿no? Por más que lo disfracen y se diga que no te doy un trabajo porque no reunís las condiciones de idoneidad y toda esa zaraza, y en realidad lo que aparece y lo que subyace, como también le pasa a las mujeres, que no le dan el trabajo porque es mujer, porque va a tener hijos, porque va a faltar cuando el hijo se enferme y la madre en coche, ¿no? Esto aparece, hoy no aparece explícito porque
digamos, es cuestionable, y además es cuestionable hasta puede ser producto de una demanda judicial. Si a mí voy a buscar un trabajo y me dicen no te voy a dar trabajo porque sos mujer, pero esto ya no sucede en estos términos tan explícitos, pero sigue sucediendo. Cuando vemos las estadísticas está claro cómo es la condición laboral de las mujeres en relación a lo de los varones, ¿no? Pero bueno, el espacio hay que ocuparlo, y hay que avanzar en la parte oculta del iceberg. La ley Micaela tiene que servir para eso, para trabajar sobre la parte oculta del iceberg. Si logramos trabajar sobre esa parte oculta, que es la más difícil, que es la más la que más tenemos naturalizada, la que nos cuesta más detectar, digamos, nosotros sentamos a un varón, a una nena, o a ver la televisión, y seguimos viendo propagandas de juguetes para nenas y para varones, y vamos a la juguetería y está la góndola rosa y la góndola celeste, y vemos la propaganda de los artículos de limpieza y siguen estando las mujeres limpiando. Eso es violencia simbólica. Reproduce los roles, diferencia entre géneros. Eso está en la parte oculta del iceberg. Entonces, hasta que no desnaturalicemos eso, hasta que no lo pongamos en cuestionamiento, hasta que no empecemos a modificar todas esas violencias sutiles, no vamos a seguir contando femicidios. Por eso, ya termino, cuando pedimos la ley, a veces pedimos la ley de emergencia nacional en violencia de género, y está pensada para que el Estado destine más presupuesto para bajar los femicidios, ¿no? Y es cuestionable en términos de pensarlo como emergencia, ¿no? Ahí, Flavia, yo sé que ustedes están por la ley de emergencia nacional y el movimiento de mujeres está por la ley de emergencia nacional, y yo creo, y si bien si sale la voy a aplaudir, pero creo fervientemente que la violencia machista no es una emergencia. No. Una emergencia es la pandemia. Una emergencia es la pandemia. Es una situación de emergencia. Una emergencia es una inundación que obliga al Estado a poner recursos de emergencia por la inundación. La violencia machista es una cuestión estructural que requiere de políticas públicas a largo plazo, ¿sí? Entonces, la emergencia nos puede servir para destinar más recursos, para atender a las mujeres que hoy están en esa situación de violencia y que no pueden esperar a que se termine el patriarcado. Esto está claro. Ahora, ya también sabemos que tenemos emergencias y que después tampoco se cumplen, porque lo que necesitamos es un Estado que piense en esta situación como una cuestión estructural, con políticas públicas a corto, mediano y largo plazo. Si no pensamos en eso así, en estos términos, estamos haciendo zaraza. Zaraza para la tribuna, pero no para cambiar la realidad. Yo sé que ustedes no están de acuerdo con esto, pero no, bueno. está bien. No, creo que sí es... o nos estamos engañando a nosotras mismos. Hay quien decía que cuando lo ideal no es posible, lo posible se hace necesario, digamos. Lo ideal sería terminar con el patriarcado, pero lo posible es al menos brindar ayuda a quienes, como vos decís, lo están sufriendo. Pablo preguntaba, ¿cómo creés que debiera profundizarse la ley Micaela sobre organizaciones colectivas privadas y sobre el sector privado en general? Mira, el año pasado no porque fue de pandemia, en el 2019 fuimos a dar ley Micaela al INIDEP, a todos los trabajadores del INIDEP, le dimos una capacitación en ley Micaela con la universidad, de
después estuvimos digamos, en municipios. Yo creo que en los espacios privados o en las instituciones privadas, la dinámica tiene que ser más o menos la misma, ¿no? Pero lo que sí me parece que, si bien hay que trabajar sobre aspectos conceptuales, ¿no? Digamos, brindar un pantallazo sobre aspectos conceptuales, poder entender lo que es el concepto de género, lo que es la perspectiva de género, lo que es la transversalización de la perspectiva de género, y lo que es la violencia, ¿no? Como un abuso de poder, como una vulneración de derechos, y las distintas formas de violencia y los tipos de violencia. Bueno, digamos, estos aspectos conceptuales tienen que estar, pero me parece que tiene que ir necesariamente acompañado de talleres o que tengan que ver con expresiones más orientadas a la sensibilización, ¿no? Y a expresiones, si se quiere, vivenciales de quienes están siendo parte de esa capacitación. Porque el objetivo es poder iniciar procesos de reflexión, ¿no? Acompañados de cuestiones conceptuales, pero esto tiene que ser absolutamente dinámico, porque si no, nos quedamos digamos, en analizar determinados conceptos y nada más, y me parece que necesariamente tienen que estar estas dos cosas, ¿no? Si estas dos cuestiones no aparecen en esa capacitación o formación o taller o el nombre que le quieran dar, es más difícil de lograr el objetivo, ¿no? Por eso tienen que pensar por ahí en dinámicas con profesionales que tengan la capacidad como para pensar en esos talleres, yo les digo vivenciales, pero bueno, por ahí no es la palabra, pero en donde se puedan reflexionar sobre cuestiones de nuestra vida concreta y cotidiana, sin culpabilizarnos acerca de lo que quizás hacemos y no es políticamente correcto, no desde un lugar de la culpabilización ni desde el juzgamiento, sino desde un lugar de la reflexión, ¿no? Esto que incluso, digamos, desde los talleres que ahora hay sobre nuevas masculinidades, y que supongo yo, porque no participo de esos talleres, pero supongo yo que deben tener que ver con la reflexión acerca digamos, de la experiencia como varones, ¿no? Y cómo viven además esta realidad en donde no saben bien dónde ponerse y en donde algunos tienen miedo de decir porque capaz que dicen y es violencia o es un chiste y todo lo que nos está pasando, pero cualquier capacitación sobre Ley Micaela tiene que tener estos dos pilares, ¿no? Por un lado, el desarrollo de aspectos conceptuales que son centrales, porque si no, no sabemos de qué estamos hablando, pero por otro lado, atado a algún tipo de práctica, experiencia concreta que pueda darles esa conexión necesaria para que se pueda entender de qué estamos hablando. Si esa conexión no está, que esto es lo que pasa en el Estado. En el Estado hacen capacitaciones, pero no aparece en las capacitaciones esta cuestión vivencial que es necesaria, o por lo menos en algunas en las que yo he participado, ¿no? Entonces, es como que va a lo conceptual, pero no a lo actitudinal, se diría. Exactamente, vos por ahí, vos que sos docente, por ahí, yo también soy docente, pero digamos con una dinámica distinta, ¿no? Exactamente, en donde aparezca lo actitudinal. Es más difícil, claramente, nos expone. Claro, es pero meter el que cuerpo. Si no nos exponemos un poco, hay que ponerse, pero por eso tienen que ser cuidados, digamos, tiene que ser por una persona, digamos, profesional para llevarlos adelante y que además esté formada en género, para que se pueda reflexionar incluso en el ámbito del partido, ¿no? Las dinámicas del partido, sin empezar a retarse entre ustedes, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es la dinámica del partido?
cómo funciona el patriarcado en el partido, porque el patriarcado también existe en el partido político, por más que estamos haciendo... Yo recuerdo siempre, y yo empecé a hablar cuestiones de género en el Partido Socialista, de la mano de Flavia y de María del Carmen. No se hablaba de cuestiones de género en ese momento, se hablaba de los derechos de las mujeres, y claramente en el partido había muchísimo para trabajar, ¿no? Desde lo formal tenemos la paridad, hay un montón de cuestiones formales que aceleran procesos, pero seguramente tienen mucho, como en todas las instituciones, para laburar, ¿no? Y tiene que ser desde el lugar de la buena fe, no desde el lugar de lo políticamente correcto, además. Si lo van a hacer del lugar de lo políticamente correcto, bueno, peor es nada, pero tiene que ser desde el lugar de querer realmente transformar la realidad. Alba, perdón que te interrumpa, me quedo con esta última frase, que es, me parece el pilar fundamental de decir, quiero trabajar en esto para transformar la realidad, desde este espacio en el que vos nos planteás. Primero, agradecerte este tiempo que nos dedicaste a transmitir este conocimiento que vos has adquirido a través de estos 30 años, porque lo que te referías es como de hace más o menos 25 o 30 años atrás. Y más o menos, ¿no? Y bueno, es maravilloso poder a la vuelta de la historia recurrir a vos desde este lugar. Es maravilloso. Así que desde ya agradecida. Y creo que tiene que ver con esto de construirnos, que es este nuevo término que se está implementando en esta última década, para volver a construirnos. Desde otra mirada, con otras herramientas. Creo que las leyes y los acuerdos internacionales a los que hiciste referencia nos dan herramientas, pero tenemos que aprender a utilizarlas y tenemos que adecuarlas a nuestras necesidades. Entonces, bueno, recogemos este guante, tomamos este desafío de quedarnos con estos disparadores que vos nos planteaste, que son muchos, que son muy ricos y que, bueno, abren toda una perspectiva para adelante de orientar nuestra forma de desnudarnos y poner el cuerpo para trabajar en esto, estos talleres que vos decís vivenciales que también son interactivos, donde hay un ida y vuelta. Y entonces, bueno, gracias en nombre de nuestra organización y en nombre de los compañeros y las compañeras que queríamos escucharte y que queríamos poner sobre la mesa esto, para compartirlo en un tema de agenda. Nuestro, por lo menos, de crecimiento interno y para afuera. Así que infinitamente agradecido. Bueno, no, gracias a ustedes, y solo quería decir una cosita más que me quedó ahí dando vueltas, y que en relación a los varones, ¿no? Que por ahí aparecen como en el banquillo de los acusados muchas veces, y en realidad cuando el varón puede tomar conciencia y dimensión de que también es oprimido, ¿no? Por este sistema, ¿no? Así como tenemos la opresión de clase y tantas otras opresiones, cuántas cosas, cuántos sentimientos no pueden expresar los varones porque no responden a ese modelo hegemónico, ¿no? Cuánto menos libres son, ¿no? Si bien nosotros nos llevamos la peor parte, esto no lo voy a poner en igualdad porque bajo ninguna circunstancia existe igualdad en cuanto a cómo padecemos el patriarcado las mujeres y los varones. Las mujeres lo padecemos infinitamente más, pero está claro que estamos hablando de poder vivir con mayores libertades, también es para los varones. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alma.